Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Y ya estamos listos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Ya está en cabina con nosotros la licenciada Carol Sanchinelli. Ella es experta en nutrición y hoy vamos a platicar sobre el pan engorda. ¿Es así? Mi querida Carol, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Bien, gracias. Un saludo a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Y sí, este es un programa, yo creo que uno de los temas más complicados que vamos a hablar por tanta discrepancia, porque realmente hay muchas tendencias, no hay muchas verdades, hay muchos mitos y realmente están siendo afectadas las personas quien no conocen de este tema. Entonces, el pan engorda, y ese es un dicho que todos decimos en algún momento de la vida o escuchamos a alguien decirlo. Claro. ¿Cuánto engorda? ¿Es cierto? ¿Realmente lo hace? ¿Cuántas calorías aporta? No, si es integral. Entonces, hay un montón de verdades, mitos y mentiras alrededor del pan. Pobrecito el pan, y espero que hoy los panaderos no me detesten, sino que realmente podamos aprender sobre el pan. No es el problema el pan, como el dicho lo dice, el pan no engorda, el que engorda es uno. Vamos a aprender qué realmente es eso y aunque sea sabroso, el pan generalmente es adictivo. Y entonces vamos a aprender por qué es así, en qué personas está la peculiaridad del problema del pan. Hay personas que no, hay personas que sí. Entonces, si usted es una persona que el pan lo hincha, la gente comúnmente dice, yo si lo miro, engordo. Ya siento que me inflo con solo probar un pedacito. Si usted es una de esas personas o conoce a alguien, este es el programa para que usted escuche el día de hoy, porque es una libertad la que vamos a estar encontrando hoy y posiblemente usted se puede curar y sanar de todo lo que hoy vamos a platicar. Claro, eso es bien importante, sobre todo porque usted mencionó una palabra clave, mitos. Y con muchísimos alimentos y con muchas cosas que nosotros sí tenemos en nuestra dieta hay mitos. Entonces hoy vamos a tratar de ver si es un mito o es una realidad. ¿Con qué podemos iniciar para hablar del pan? Sí, el alimento, uno de los alimentos más antiguos del mundo, o que incluso estaba antes que el vino, que antes que otros alimentos, es el pan. Estamos hablando de casi 7,000 años que pueda llevar de existir este alimento. Entonces es algo viejo que vamos a hablar, pero es muy importante recalcar que el pan que habla la Biblia, el pan que hablan los escritos, el pan que hablan los griegos, no es el mismo pan de hoy, y ahí es donde a veces nos confundimos. Cuando nosotros hablamos del pan de hoy, tenemos que referirnos a la historia que ha sufrido el panito, ¿verdad? No es lo mismo el trigo de los tiempos bíblicos al trigo que hoy estamos consumiendo, porque han habido modificaciones genéticas, han habido aceleraciones en cuanto a la producción del trigo se debe. Entonces, tenemos que hacer bien claros e hincapié en esta situación, porque el pan no es malo si estuviéramos comiendo ese trigo de los griegos, de los egipcios, del tiempo de antes, pero vamos a hablar del trigo que hoy estamos consumiendo, que hoy llega a nuestra mesa. Eso es lo que vamos a hablar hoy, que es muy distinto. Entonces, la fuente de energía más común en el mundo es el pan. Entonces, por eso es importante hablar de este tema. Se cree que en Estados Unidos es el alimento más consumido y también el más producido. Los gringos son los que han hecho que el pan se coma en todo el mundo, porque ellos tienen grandes extensiones de trigales y ellos son los que más han estudiado el trigo. Y el pan en los tiempos de antes
no era el pan que hoy estamos consumiendo porque ya está procesado. No solo el trigo, no solo la molécula, sino también el proceso. Entonces antes se hacía y fue por casualidad que encontraron los griegos el pan. Entonces vinieron, dejaron el trigo ahí, se fermentó con algunas esporas y algunas levaduras del ambiente. Cuando sintieron, se creció y encontraron el pan. Entonces, el proceso de hoy es muy diferente. Usamos levadura realmente industrializada, que viene de Canadá, y no es lo que antes se estaba consumiendo de pan. Entonces, tenemos que ser muy claros porque el concepto del pan nuestro de cada día, ay, no, pero si el pan, ¿cómo va a ser malo el pan? Entonces, si el pan lo han comido toda la vida, si el pan es una bendición, sí, total, pero tenemos que hablar de calidades, de cantidades y de personas. Entonces, vamos a estar enfocándonos en todos estos conceptos. Claro, usted tocó un punto bien importante, ¿verdad? La cantidad. Porque nosotros le hemos platicado en otras oportunidades con usted la importancia de las porciones, y quizás pues en lechuga no haya porciones, ¿verdad? Y puedo comerme un poquito más de lo que yo quisiera, o en otros vegetales, pero de ahí el resto de cosas sí requieren que entendamos qué son las porciones y que empezamos a tener medida, aunque sean muy buenos, como el aguacate, como las semillas, por ejemplo, que a veces abusamos por cómo son buenas. Ni digamos en el caso del pan, que a veces lo que pasa también es eso, que no tenemos una medida, un límite de decir hasta aquí ya sacié el hambre, ¿verdad? Sino que, como usted dice, como es adictivo, es un panito, 2 panitos, 3 panitos, después dentro de hora y media un panito con café, y así nos podemos ir, ¿verdad? Y como yo siempre lo digo, Judith, no todos los alimentos son malos. Es más, para mí yo creo que no hay ningún alimento malo, sino solo la actitud y la irresponsabilidad con la que uno lo coma. Entonces hay que controlar las cantidades, las calidades y nosotros, qué condición nosotros tenemos para consumirlo. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar consumiendo lácteos después de un proceso de un antibiótico, es mala idea tomar lácteos. ¿Por qué? Porque no hay vellosidades que puedan absorber los nutrientes. Entonces tenemos que encontrar la calidad, la cantidad y nuestra condición individual para comerlo o no. Entonces hay muchas variedades de pan, y el pan existen casi 1000 diferencias de pan, que uno se hace con leche, el otro se hace con agua, el otro con mantequilla, el otro con aceite, el otro con manteca. Entonces hay tantas variedades en la panificación que realmente, a pesar de que el ingrediente básico es la harina de trigo, nosotros encontramos muchas variedades y vamos a profundizar sobre todos estos temas. Ahora, yo quiero que usted esté clara de que yo no estoy diciendo que el pan es malo, porque mucha gente vive con su pan con frijoles. O sea, yo no puedo venir y decir, mire, ahora ya no como pan con frijoles. Claro. No, no es eso, no vamos a atacar el pan, pero vamos a aprender cuándo sí y cuándo no, y por qué sí y por qué no debemos de consumir el pan. El pan es una fuente de vitaminas del complejo B, porque está suplementado, es una buena fuente de fósforo y de algunos otros minerales, es una buena fuente de electrolitos. Entonces el trigo, la harina de pan como tal. Entonces, si uno deja de consumir pan, y no lo debe de dejar de hacer, porque ahora está de moda, y siempre creo yo que estuvo de moda, se pierden aminoácidos, electrolitos, o sea, usted pierde al no consumirlo. Ahora bien, por ejemplo, se han encontrado personas en trastornos de conducta y en trastornos de aprendizaje, y en estas personas que tienen déficit de atención, que tienen trastornos de conducta, o que son personas psiquiátricas, el pan es una de las cosas que más hay que retirar de su alimentación, y se ha comprobado científicamente. Entonces, personas que tienen alergias, personas que tienen intolerancia, todas ellas son las personas que tenemos que quitar el pan, y a las personas que aumentan de peso.
Ese es el tema de hoy. Tenemos que casi a un 50% de las personas que aumentan de peso y que no logran bajar de peso, puede ser que la clave estuviese en el consumo de pan. Así de tremendo. Entonces la gente dice, me quité el pan y adelgacé, pero al rato lo vuelve a tomar y otra vez sube. Entonces, este es el programa para usted. Entonces, o sea, si ya hicimos la prueba, como con esa frase que usted dijo, me quité el pan y adelgacé, ahí nos da un indicador de si a nosotros personalmente el pan nos sienta bien. Correcto. Porque puede que yo, tampoco en exagerado, pero sí me como un pan en la mañana y uno en la tarde y no tenga en este momento un problema de peso. Uh-huh. Entonces podría decirse que la recomendación para mí está bien. Por supuesto. Pero para la otra persona, con esa frase, me lo quité y bajé de peso, es que me estaba alterando el sistema por completo. Cabal, pero ahí vienen todos los elementos sociales, culturales, adictivos del pan y que resuelve, el comer un panito te resuelve el día, porque entonces agarras tu pan, le echas frijoles, le echas pollito, le echas atún y tú ya tenés una comida nutricionalmente completa con un poco de vegetales, pero no quiere decir que eso vaya a ser de beneficio para ti, porque entonces el pan puede que te vaya a estar hinchando. Ahora, ¿por qué esto? Vamos a ir un poquito más profundo. Como yo les digo, me gustaría que nos ubicáramos en el grano del trigo. Realmente el grano de trigo tiene 3 partes. Tiene el salvado de trigo, el germen de trigo y tiene el endosperma o el núcleo. Entonces, nosotros tenemos 3 como que grupos en un grano de trigo. Y el grano de trigo tiene algo que se llama gluten. El gluten está contenido en el endosperma, en el núcleo. O sea que cuando yo hablo de germen de trigo, de salvado de trigo, que es la parte externa, la cascarita, y hablo del endosperma, el gluten está adentro. O sea que está como que usted viera el frijol, no es la cáscara, es lo que está dentro, donde viene el gluten. Entonces, por eso el comer panes refinados o harinas sencillas tienen una mayor concentración del gluten. Y esa palabra gluten a todo mundo le aterra. Todo mundo está que el gluten y que el gluten free. Pero vamos a aprender sobre qué es eso. Entonces, el trigo es un alimento. Tenemos el grano, tiene 3 partes. Esas 3 partes nos brindan nutrientes, nos brindan carbohidratos, nos brindan proteínas también. Entonces, en el área de las proteínas no solo se encuentra el gluten, como su palabra lo dice, glue de goma en inglés, que es el que hace que se pegue y chicloso. Y quienes han hecho pan no me dejarán mentir que uno cuando procesa el pan y lo está trabajando en sus manos se le pega, se pega. Cuando entra en contacto la harina con el agua, se pega. Y ese es el asunto. El gluten es una proteína combinada de varios péptidos y que en el momento de haber agua se forma el famoso gluten. Entonces, esto es lo que hace que se pegue en nuestros intestinos, porque es una molécula como que se pegara, se adicionara a nuestra pared intestinal. Entonces, el grano del trigo tiene carbohidratos, tiene proteínas. Dentro de las proteínas está el gluten, está la gliadina, está las lecitinas y está las gluteomorfinas. Y ahí es donde yo quiero llegar. Las gluteomorfinas, escucha el nombre, gluteomorfinas, vienen de estos mismos péptidos, de estas mismas proteínas, de estas mismas, del área del endosperma, del trigo. Pero estas proteínas que se llaman gluteomorfinas son las que son adictivas. Usted ha escuchado la morfina es la que a uno le inyectan para no tener dolor y actúa a nivel del sistema nervioso central y periférico y hace que nosotros, nuestros músculos y en todo lo demás no sintamos dolor porque es totalmente una droga. Entonces el pan contiene este tipo de proteínas. Esto se ha descubierto últimamente porque a muchas personas el pan les está haciendo daño en su intestino. Entonces las gluteomorfinas
están en el pan y esas nos están enfermando. No a todas las personas nos están haciendo daño, pero a un buen porcentaje puede ser que sí. Muy bien, eso es bien, bien importante, como siempre hemos hablado, individualizar, ¿verdad? No es una generalidad, pero sí nos tenemos que ir conociendo también a nosotros y sabiendo qué alimentos ya nos sientan un poco mejor, como usted dice, esto de como el gluten, si sentimos una reacción o en este momento no sentimos una reacción, pero tenemos un problema de peso, que son dos cosas también, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué no entonces comer el gluten? Si al comer yo me siento intoxicada, si al comer yo me siento inflamada, si al comer pan o algo proveniente de trigo, no solo el trigo, sino también tenemos la cebada, el centeno, como parte de los cereales que contienen gluten. Si yo me siento inflamada, quiere decir que yo no estoy tolerando bien ese alimento. Entonces, estoy hinchada. Y en el cuerpo, en la pared del intestino, lo que sucede es que se empiezan a inflamar. El intestino tiene una característica que es el 85% de nuestro sistema inmune. Imagínense lo que representa. Nuestro intestino es nuestro sistema inmune prácticamente. Y entonces si yo lo maltrato, y yo le meto gluten y le meto pan y me cae mal, cuando yo siento mi intestino está tan lastimado y tan erosionado todas sus vellosidades que normalmente tiene, porque el intestino delgado es como una cancha de fútbol, de una de esas alfombras de fútbol llena de pelitos y pelitos y pelitos. Pero si yo vengo y le meto pan, yo me siento hinchada, me siento inflamada, me cae mal y no le estoy prestando atención, cada vez estoy como que rasurando esas microvellosidades. Pero no solo eso, sino que también puedo hacer agujeros en mi intestino. Y esos agujeritos van haciendo que estas gluteomorfinas se vayan metiendo en mi torrente sanguíneo y hacer que inclusive yo pueda tener un problema de conducta, empezar a generar ese tipo de adicciones. Hay casos reportados de esquizofrenia por consumo de pan. Imagínate. Entonces, nosotros tenemos que estar muy ávidos en qué realmente está pasando en nuestro cuerpo. Las gluteomorfinas excitan mi cerebro y excitan también los músculos. Entonces, si a mí me está haciendo daño el pan, tengo que considerar este punto. Ahora, no todos van a padecer de esto. Hay personas que sí y hay personas que no. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Estas vamos a aprender hoy, porque la clasificación de una persona intolerante o alérgica al gluten es bien complicado, y no solo para uno como paciente, sino para el tratante. No es fácil porque requiere de muchos recursos para poder determinar y hacer un diagnóstico. Entonces, el gluten, ¿usted padece o no padece? No es nada más, como yo me hincho y me siento mal, y Carol dijo en el programa que si uno se sentía así, ya no como pan. No se trata de no comer pan, se trata de hacer el diagnóstico, porque si usted deja de comer pan, le va a hacer más daño si usted no tiene un diagnóstico, si usted no está clasificado en qué tipo de enfermedad, porque una es de un tipo de alergia y la otra es de un tipo de intolerancia. Entonces, no son iguales y el tratamiento y la terapia no es la misma. Aunque uno diga, dejo el pan. Entonces, no es solo tan rápida la decisión de dejar de comer pan, porque a la larga eso le puede hacer daño. Entonces, lo más importante es hacer una clasificación de qué tipo de padecimiento, de que yo no me llevo bien con el panito, con el gluten, y entonces yo ya decido cómo voy a hacer la intervención nutricional y qué es lo que yo voy a dejar de comer. No es nada más así. Entonces, esto es bien importante. ¿Cómo llegamos a ese diagnóstico? De primero, vamos a establecer 3 clasificaciones. Cuando uno le cae mal el panito, cuando uno se hincha, cuando uno siente que está subiendo de peso, cuando uno no duerme,
cuando los síntomas son claros. Yo ahí en la página publico 10 síntomas que pueden ser a causa del el malestar de tener el gluten. Son 10 señales, pueden ser problemas digestivos, hinchazón, queratosis, que a uno le salen ronchitas, síntomas neurológicos, dolores, hipotiroidismo de Hashimoto, migrañas, fatiga, inflamación. Cuando yo estoy padeciendo todo esto y cambios de estado de ánimo y el pan me cae mal y me está engordando, es razón de que yo tengo que hacer una clasificación de qué me está pasando. Entonces hay 3, está la alergia al gluten, está la sensibilidad al gluten y está la enfermedad celíaca. Entonces nosotros tenemos la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, que es la primera. Y esta es algo complicado porque uno tiene tres diferentes tipos. Puede ser típica, que realmente le causa a uno diarreas, pérdida de peso, porque uno dice, pero yo también me cae mal el gluten, pero yo adelgacé. Y otros dicen, ay, pero yo engordé. Entonces, no es el mismo tipo. Entonces, si vamos a hablar de enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, vamos a hablar de la forma típica, que es con diarrea, con pérdida de peso y dolor abdominal. Vamos a hablar de una segunda, que es forma atípica, que es intermitente, que a veces viene la diarrea y se va, y a veces se confunde con síndrome de colon irritable, y entonces uno dice, ay, sí, el colon me molesta a mí, y tal vez no es el colon, sino que usted tiene una intolerancia al gluten o enfermedad celíaca atípica, que le viene y se le va, ¿verdad? Ahora, esta también tiene trastornos de conducta, caída de cabello, abortos, y también lo que es osteoporosis. O sea que cualquiera de los tipos, si yo no estoy poniendo atención a que el gluten me cae mal, puede terminar mal. Y la tercera forma de la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca es la forma siliente o asintomática. Esta generalmente la padecen los hijos de los que ya fueron diagnosticados enfermos celíacos. La padecen también las personas que han tenido hipotiroidismo, diabetes o enfermedades como psoriasis de tipo autoinmune. Entonces, cuando usted está padeciendo de todas esas enfermedades, no baja de peso, usted se siente hinchada, siente que el pan lo mira y engorda, es razón para que usted vaya a descartar qué tipo de padecimiento tiene. Entonces, ya hablamos de la primera, hablamos de la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. Ahora, esta tiene problemas también neurológicos y demás. Es importante que usted le ponga atención. Finalmente, en cuanto a la enfermedad celíaca, uno la tiene que hacer un diagnóstico de anticuerpos, se tiene que hacer diagnóstico, incluso un examen de gastroscopía. O sea, no es nada más así, ay, es que yo creo que soy celíaca y me quito el gluten porque mi mamá era así. No, hay que hacer un diagnóstico para que uno realmente le atine al tratamiento después. La segunda forma es la sensibilidad al gluten. La primera era intolerancia o enfermedad celíaca y la segunda era sensibilidad al gluten, y esta es no celíaca, o sea que una es celíaca y la otra es no celíaca. Esta es algo poco común porque no es ni una alergia ni es una intolerancia, no hay manifestaciones como tal, pero fíjense, esto a mí me llamó muchísimo la atención. Esta tiene dolores, fatiga en los músculos y hay cambios bruscos en el comportamiento. Esa es una de las características del trastorno de sensibilidad al gluten. Entonces uno dice, pero ¿por qué este niño está tan trágico? Cuando yo siento está llorando y cuando yo siento está feliz. Y uno dice, es bipolar, ¿verdad? Fácil, da uno el diagnóstico y dice, este está loco. No, pero ¿quién quita le está cayendo mal tanto pan? Porque desayuno con pan, refacciona con pan, almuerza con pan y cena con pan. Yo tuve ahorita un paciente que hicimos la cuenta y consumía 40 panes al día.
Yo creo que hizo quebrar al panadero porque le dijo, cuando entró al programa, le dijo, no, ya no voy a comprarle pan. Y estaba haciendo cuentas por lo que le estaba pagando al panadero, que eran 40 panes los que él se estaba consumiendo en un día. Entonces, si estos tienen gluteomorfinas y se está comiendo 40 panes, él me decía, es que yo me sentía deprimido, a veces me sentía contento, a veces no sabía ni qué hacer, a veces no dormía, y entonces esos cambios de conducta pueden estar, y usted fuma, y usted toma, y usted consume alguna droga, no, ¿y qué come? Solo pan. Entonces, lo más fácil, se llevaba su tira de pan francés con frijol y huevo, y eso era parte de su refacción. Entonces, muchas personas están abusando de la cantidad de pan. Entonces, el tipo 2 para descartar es la sensibilidad al gluten. Y finalmente, el tipo 3 de enfermedades que tienen relación con el gluten es la alergia al gluten como tal. La alergia al gluten es una enfermedad que está mediada por la inmunoglobulina E. O sea que usted tiene, es algo inmediato, una respuesta inmediata, que usted come pan y ¡fu! Se llena de rash y usted le pica y empieza a rascarse. Entonces esa es alergia. No sé si logramos ver las 3 diferencias. No sé si me logré explicar que una es una intolerancia, la otra es una sensibilidad y la otra es una alergia. Y cualquiera de esas 3 que ustedes estén padeciendo, es necesario llevar una dieta especializada, libre de trigo, cebada y centeno. Claro, y que aquí es un poquito complicado, usted que trata con pacientes que tendrán problemas con el gluten, Carol, a veces sí, por supuesto, una fuente importante es el pan, pero hoy por hoy hay que andar tan pendientes porque está en tantos otros alimentos que uno puede decir estoy tranquila porque no me he comido el pan, entonces me siento mejor, pero como no leemos etiquetas y como hay tantos productos y tantas cosas en el mercado, por ahí también se nos escapa. O sea, realmente es una cosa muy compleja, no es solo decir, ay, mire, yo dejé el pan, como usted decía, sino que si tengo un problema directo con el gluten, tengo que estar en control de todo lo demás que voy a comer, porque ya no sabemos, Carol, que sí, que no, hasta cosas que uno ni se imagina tienen gluten. Por ejemplo, los almidones modificados que están en todos los productos procesados y no aparece como gluten y no aparece como almidón, sino que aparecen E1404. Uno, ¿cómo va a saber que tiene gluten? Entonces, ahí es donde vienen las advertencias que vienen en los paquetes y dicen gluten free. Pero el punto está que estamos consumiendo cosas procesadas y eso también no nos va a caer bien, ¿verdad? No, como yo decía, comer trigo hoy no es lo mismo que comer trigo en el tiempo de Noé. Entonces, es importante que nosotros nos podamos dar cuenta que lo que estamos comiendo hoy, aunque sea trigo, el panito es de origen natural, es una bendición total. Pero lo que estamos comiendo es un trigo modificado genéticamente que nos está haciendo adictos, porque tiene estas sustancias de morfinas y hace que nosotros nos enfermemos. Ahora, no todas las personas pasa esto. Hay estadísticas que, por ejemplo, la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten les da de 10 a 1. O sea que es el 1% a nivel mundial está padeciendo esta enfermedad, pero es moda y todo el mundo se quita el gluten y eso no es correcto porque también es una fuente de energía muy nutritiva que debemos de aprender a comer. Ahora, encontrarla, cómo la voy a evitar, en dónde está, pero tengo que aprender a hacerlo, leer las etiquetas y poder venir. Y si yo estoy padeciendo de ese problema, si no bajo de peso, porque yo me siento hinchada al comer pan, entonces con más razón hay que aprender estas situaciones para poder evitar el gluten. Muy bien, vamos a seguir platicando de otros puntos importantes que yo sé que tiene por ahí pendientes, pero vamos a irnos a la pausa. Aprovechen en este momento para dejar todas sus consultas a través de nuestro WhatsApp 5511-9890 y por supuesto a través de nuestro Facebook. Nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy. Ya regresamos.
Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con la licenciada Carol Sanchinelli sobre el pan engorda. Estamos aquí platicando y sorprendiéndonos mucho fuera del aire. Y sí, sin duda esto de que somos lo que comemos es tan cierto y a veces nos podemos estar haciendo daño, Carol, sin saberlo. Total. Fíjate, Judith, que más del 55%, más de 55 enfermedades son a causa del consumo de pan. Imagínense, nos estamos envenenando, nos estamos matando porque no cuidamos la cantidad, la calidad y abusamos del recurso pan. Entonces, más del 55% se han vinculado a la proteína presente en el trigo, en el centeno y la cebada. El 99% de las personas que tienen intolerancia al gluten no se diagnostican, imagínate. Entonces, yo estoy siendo enferma de la intolerancia al gluten, pero no estoy siendo diagnosticada. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque no hay un diagnóstico. Y yo que trabajo con algunos gastroenterólogos de referencia y algunos otros médicos, no es fácil llegar a determinar esto. Realmente es algo complicado. Tengo 3 pacientes en este periodo de tiempo que padecen de algo que se llama sprue tropical. Y el sprue tropical también es a causa del consumo del trigo. Y entonces, y lo empeora y demás. Entonces no puede ser que estemos haciéndonos daño por el consumo del pan. Y si es algo que se puede monitorear, modificar, controlar. Entonces, la pregunta inicial, que si el pan engorda, pues sí engorda. No es que el que engorde es uno, no, el pan como sus características como tal, como energía, como una sustancia sabrosa, adictiva, como todo lo que es el pan, sí, total, engorda, pero no a todas las personas. Entonces hay que saber a quiénes sí, a quiénes no, y eso es muy individual, muy peculiar hacerlo. Entonces puede ser que yo a mi hijo pueda comerse sus 3 panitos, pero mi hija no puede comerse los 3 panitos. Entonces es bien complicado hacer la diferencia porque ¿por qué aquel 3 y por qué ella 1? Entonces, pero hay que hacerla porque no somos iguales. La vez pasada hablamos de dietas únicas y esto creo que aplica muy bien. Tenemos que hacerlo. Las enfermedades como el autismo, las enfermedades psiquiátricas, todas están suprimiendo los carbohidratos, suprimiendo los almidones sencillos y suprimiendo los carbohidratos sencillos. Total. Así quitan el gluten de cajón también y entonces lo que estamos haciendo si no tomamos cartas en el asunto pues es enfermándonos y la calidad de vida va a ser muy alta. O sea, si 55 enfermedades puedo yo tener a causa de comer trigo, ¿por qué como tanto? ¿Por qué me como hasta no poder? ¿Por qué no puedo comer solo un pedacito? Si me estoy haciendo tanto daño. Entonces, esta es la reflexión de hoy y esta es la verdad. Ya hoy, si usted escuchó este programa, ya quitamos los mitos. Voy a leer algunos mitos más frecuentes del pan, pero realmente la idea es que bajemos el consumo todos y a los que más nos afectan, pues tratemos de hacer diagnóstico y quitarnos. Ahora, ¿cuál es la cantidad recomendada de pan que yo pueda comer? Si aunque yo no estoy engordando, tengo intolerancias, yo estoy bien. Ahora, para no abusar, la Organización Mundial refiere, incluso España da un dato más bajo, que son 150 gramos, pero normalmente está entre 220 y 250 gramos de pan al día, repartidos en diferentes comidas. 40 gramos en una, 40 en otra, 40, 60 más o menos en cada uno, no todos de un solo.
sino que diferentes, para que el cuerpo los pueda procesar. Estamos, entonces, no hay que pasarse, como máximo podríamos decir, 3 porciones de trigo al día, para las personas que no tienen problemas con el gluten. O sea, podríamos decir 3 panes. 3 panes, es que como en todo está el gluten, en todo está el trigo, entonces podría ser una galleta, un pan, y tal vez puede ser un plato de avena. Cuando ya sentiste, ya están tus 3 porciones. Y ya estuvo. Y no ya son 3 panes, ni son 3 en cada tiempo de comida. 8, 8, 8, ¿verdad? Okay. Entonces, tenemos que disminuir la cantidad, aunque no padezcamos de eso. ¿Por qué? Porque nos enferma. Claro, para prevenir. Ya que estamos bien, no lo dejamos de consumir, nos damos ese gustito, pero no nos empeoramos para el futuro, ¿verdad? Que eso es algo bien importante. Ahora, yo le quería preguntar, y veo bastante preguntas relacionadas con eso. A la larga, y existe ese mito, no sé si lo tenía dentro de sus apuntes, que a la larga uno tiene que comer con tortilla o con pan. Y hay quienes le quieren quitar a uno ya ahí sí que la costumbre de decir, miren, no tiene por qué comerse su pollo con arroz y una tortilla. O su carnita con unas verduritas y un bollito ahí de pan, ¿verdad? ¿Esto es una costumbre o realmente la necesitamos y nos hace bien? Realmente nuestro plato debería de estar variado y solo debería de tener una porción del grupo de cereales. Por ejemplo, pero ese grupo de cereales debería de ser integral, debería de llevar la cocción correcta. Por ejemplo, yo puedo venir y mejorar el índice glicémico, que es un concepto que publiqué también en la página, para yo no tener tanta azúcar metida en mi cuerpo de un solo, y aquí ya me voy del sistema gastrointestinal al concepto de diabetes, azúcar, ansiedad. Para no meter tanto de un solo a mi metabolismo, yo debería de consumir alimentos que tienen índices glicémicos bajos. Y eso lo logro comiendo alimentos integrales. Entonces yo puedo comerme mi plato de pasta, mi plato de arroz combinado con mi proteína, combinado con vegetales, pero procurar que la pasta sea integral. ¿Y cómo puedo lograr que la pasta o que el pan o que la tortilla no tenga índices glicémicos muy altos? Pues lo primero, pues puede ser tostada, dejarlo que se enfríe, comer el pan caliente que es sabroso, que viene desde el horno. Eso es muy rico y muy delicioso, pero eso tiene más contenido de gluten y más contenido más contenido de índice glicémico que el pan que yo dejo enfriar, por ejemplo. Si yo vengo y yo hago que lo tuesto, si yo lo como frío, si yo lo como al día siguiente, si yo lo congelo y después lo caliento, todo eso va disminuyendo el índice glicémico, porque las moléculas van haciéndose como que más, se dextrinizan, se llama la palabra, se van haciendo más complejas y van haciendo que no entre de un solo a mi torrente sanguíneo. Entonces yo tengo que buscar en mi alimentación, en mi plato, buscar el balance y hacer que se integre. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo una pasta integral? Si yo compro la pasta convencional, que es de harina blanca, ponerle verduras, acompañarla de espinaca, acompañarla de bastante tomate, pero no tomate de una salsa, no, dejarle el tomate ahí, meterle verdura para que esa pasta no entre de un solo. Entonces el problema no es comerlo, sino es aprender a comerlo. El cómo. Muy bien. Entonces, qué bueno que aclara esto, porque nosotros en nuestra costumbre sí tenemos como que eso de, ¿y el pan? ¿Y la tortilla? ¿Y qué solo así me lo voy a comer? Y si el plato ya está cargado, sí, ya ahí no tendríamos necesidad del con qué. Ahí debería de ser la tortilla, sería el acompañamiento, no es la pasta más la tortilla. Exacto. Entonces ya ahí, si usted va a comer arroz, no come pan. Si va a comer pan, no come arroz. Entonces el cereal es práctico, exacto, en nuestra alimentación, pero se come una porción.
Entonces, no, yo me como mi arroz más mi muñeco de tortillas y encima me tomo mi atolito al final. Ahí estoy consumiendo 5 o 6 porciones de cereales, del grupo de cereales. No solo la carga de glucosa es altísima, sino que también mi intestino se va a enfermar, se va a hinchar y entonces va a empezar todo este proceso que yo le acabo de estar explicando. Y a las 4 mi cafecito con pan dulce. Y no un panito. No. El problema no es un panito dulce de manteca. No, el problema es 4, 5 panitos, más el azúcar que le echaste, ¿verdad? Claro. Y que el pan dulce trae también, aparte de todo lo que usted mencionó del pan tradicional, la carga de azúcar. La manteca, que es manteca mala, ¿verdad? Manteca vegetal. Entonces, todo esto se va complicando. Y, Judith, cuando uno padece de enfermedades con problemas, con deficiencia para manejar el gluten, uno se enferma de otras más, como dislipidemias, colesterol alto, triglicéridos altos, hipotiroidismo, diabetes, cáncer. Entonces, todo puede haber empezado con la intolerancia al gluten o la sensibilidad al gluten o la alergia. Una característica de la alergia al gluten es que es casi desde nacimiento, pero se detecta en algunos años porque no somos precisos para hacer la valoración. Entonces, no estamos haciendo el diagnóstico correcto porque no tenemos los recursos o a veces uno no consulta. Entonces, pasamos toda nuestra vida enfermos de cualquiera de las 3 formas de estar enfermos del gluten, y cuando sentimos a los 30, 40 años, ya no aguantamos y estamos pasando la mala, ¿verdad? Ya sea porque se aumentó de peso, porque bajó de peso, por las diarreas o porque ya tiene unos trastornos de conducta debido a estas morfinas que son bárbaros. Entonces, diagnosticar a los 30, 40 años estas enfermedades cuando se pudieran haber prevenido al consumir la cantidad correcta y no llegar a estos extremos. Entonces, hay que hacer un balance. No hay alimento malo, no lo hay, pero hay que evitarlo por la razón única de que nosotros somos únicos. Muy bien. Eso es bien, bien importante, que lo tengamos ahí en cuenta. Sigamos con los mitos pendientes que usted me tenía por ahí. Sí, cuando seguimos hablando el pan integral tiene más calorías que el pan blanco. Y sí, es cierto, el pan integral va a tener posiblemente más calorías. ¿Por qué? Porque tiene semillas que te aportan grasa, porque tienen otros cereales que van a aportar más energía, pero el índice glicémico o cómo entra mi cuerpo va a ser muy oportuno y va a ser de mucha ventaja. Entonces, no es lo mismo que yo coma un pan integral a que yo coma un pan blanco. Entonces, es importante consumirlo integral. Aunque tenga un poco más de calorías, vas a tener muchísimas más ventajas que comerlo blanco. Claro, ahora, pero lo que pasa también con los productos integrales es que uno dice, es que es integral, entonces como tengo hambre me puedo comer 4 rodajas. Sí. Dígame si no. Y nos pasa con el yogur que es light, con el quesito que dice que es especial. Entonces yo siempre me servía una rodaja, pero como este es light, me pongo 3 porque tengo ganas y tengo mucha hambre. Cuidado con el pan integral porque como usted dice, las calorías no se las quita nadie. Entonces era mi porción en vez de lo otro. No que ahora me puedo comer 3 rodajas en este almuerzo, en un solo almuerzo. ¿Verdad? Como que no se nos olvide, a pesar de que es mejor y que tiene nutrientes y que nos va a ayudar, etcétera. El abuso, mirámonos con nuestra porción de siempre, ¿verdad? Volvemos a la calidad, a la cantidad, y posiblemente en los tiempos de antes y los tiempos bíblicos y de las historias que cuentan del trigo y del pan, no era este tipo de pan, era un pan tieso, no era sofisticado como un bagel, como un muffin, que uno dice, ay, qué esponjadito está. No, era un pan rústico, un pan hecho y molido del día, donde había salvado, donde había germen y no solo estaba la pura harina que nosotros hoy conocemos, que ya viene en bolsita y blanca. Entonces nosotros tenemos que hacer esa mejora
del pan. Otro mito es el pan en la noche engorda. Pues la verdad que todos los carbohidratos en la noche no son aconsejables, ni las frutas, ni el pan, ni las pastas en la noche, al menos que usted al día siguiente va a ir a correr una maratón ahí, o que sea deportista. Se aconseja consumir en la noche carbohidratos para tener de reserva en los músculos como glucógeno, pero no debemos de consumir el pan en la noche, las frutas en la noche o alguna pasta o el grupo de cereales en la noche. Ese es un mito que la mayoría de la gente comete ese error. Se come una pizza, para cenar una pizza. No quiere decir que eventualmente nos comamos una pizza. Claro, pero es una celebración, es un viernes, es algo ocasional, no mi dieta de todos los lunes y martes. Exacto. No que de lunes a viernes yo me como un pan en la noche. O sea, mire, hay que aprender y individualizar, y como yo les traía este programa para todas las personas, yo quiero que realmente sean libres de esto, porque uno de los países más enfermos de obesidad es Estados Unidos y México, y Estados Unidos es el número 1 de consumo de pan en el mundo. Y México no se queda atrás. Y entonces nosotros, aunque no tengamos estadísticas del consumo de pan, nosotros estemos iguales. Ahora todas son panaderías donde uno huele y hasta les echan aromáticos, porque así manipulan como es algo adictivo, hay aromas de pan. Entonces lo aromatizan de tal forma que te estimulan más. Entonces hay aromas de pan y entonces tú pasas por la panadería y dices, ¡ay, qué rico huele! Sí, y eso ya mandó un mensaje a tu cerebro y ya está, quiero más gluteomorfinas, quiero más pan. Entonces, cuando tú sentís, volvés a caer a la panadería y ahí está, o ya hasta oís la bocina del panadero en la esquina. Ya le está tocando a la otra cuadra y tú ya estás, ay, afuera ya viene el panito para echártelo en la tarde. Entonces, el asunto es que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, tomar decisiones correctas y tomar qué cantidad y calidad de consumo de cereales vamos a tener. Entonces, ese es el equilibrio y esa es la nutrición, poder ir haciendo conciencia de que esto a mí me beneficia, tal vez a ti no, pero a mí sí, entonces ayudémonos. O yo llevo las tortillas porque yo no puedo comer pan, entonces yo voy a comer tortillas. Dentro de los cereales que no tienen gluten, yo lo publicaba ahí en la página, hay varios que nosotros podemos comer, pero a veces no son de nuestra cultura y tal vez no lo hacemos. Ahora la tortilla siempre está. Ahora los cereales sin gluten es el arroz, son las legumbres, es el maíz, es la quinoa que está muy de moda, y hay un tipo de trigo, pero es un trigo de Etiopía, de esos lugares, que se llama tef o trigo sarceño, pero eso no lo tenemos acá. Entonces estamos abusando de la avena. Todo el mundo consume, me voy a comer un pan de desayuno y mi atol de avena. Error, porque ya van dos. Entonces tiene que ir o avena cambiando. o el pan. O avena o el pan, que es lo mismo de la tortilla o el cereal, ¿verdad? Entonces son cosas. Le desmenuza uno su panito a la avena, dígame si no. Sí. Se vuelve un platote. Pues. Yo hice una encuesta ahí en el Facebook que cómo les gustaba el pan. Mira, todas decían, es que me encanta, es que es delicioso, es que es fascinante, me fascina, no puedo vivir sin mi panito a la tal hora con una champurradita mojada con el cafecito. Sí, está bien, pero el resto del día, ¿qué hizo? ¿Hizo ejercicio? ¿No hizo ejercicio? El resto de la semana, ¿qué hizo? ¿Cuántos panes comió? Porque uno no se zafa. Ayer fuimos a una piñata con mi esposo y mis hijos y lo que había era un pan. Eso era de almuerzo, era un pan con salchicha, era un hot dog. ¿Y qué otra había? No había. Entonces, a veces uno va a tener que enfrentarse a tomar decisiones. Pero uno asume esas responsabilidades y uno dice, bueno, el resto del día no voy a comer pan. ¿Por qué? Porque ya lo comí. Entonces, pero esto viene a todo lo que hemos hablado siempre, Judy: respeto, amor propio, decisión, un compromiso con la salud.
Entonces, el decidir dejar de comer pan no es fácil, pero no es imposible. Y yo les traigo un regalo de parte de mi familia para toda la audiencia de cómo poder dejar de comer pan. Miren que yo he estado estudiando este tema del pan y yo he estado pensando qué les podía regalar a ustedes para los que estén interesados en dejar de comer pan. Y es algo bien práctico, pero es un trabajo en equipo. No sé si lo decimos ahorita. De una vez. De una vez nos vamos. Ya picado, ya. Más adictos no podemos estar como con el pan. Bueno, ¿qué hacemos para dejarlo? De primero les mando un saludo a mis hijos porque ellos son parte de esto. Y vamos a hacer esta siguiente recomendación. Durante todo este mes que yo estoy preparando este tema, les pedí a mis hijos que si pudieran ser los policías del pan. Miren ustedes, qué cosa, darles esa asignación a los más pequeños de la casa, eso es algo tremendo. Y no solo se va aprendiendo qué alimentos tienen y qué alimentos no tienen gluten y qué alimentos son dañinos y a qué alimentos tienen trigo, cebada, avena, centeno, sino que ellos se involucran en cuidar la salud y van aprendiendo. Entonces venía, y el que más en serio se lo tomó fue mi hijo menor. Pan, decía, sí, mijo, esto tiene gluten, tenés razón, esto no lo podemos comer. Y entonces fue tanta la dinámica y funcionó tanto ustedes que en este mes ellos aprendieron todo el concepto de cereales, el concepto de gluten, el concepto del trigo y cuántas cantidades no deberíamos estar consumiendo. Entonces, la tarea y el regalo que yo les estoy dando de parte de mi casa para todos los que están escuchando, si usted tiene problemas de comer pan, si usted no ha podido dejar el pan, si usted tiene una atracción de muerte con el pan y delira por el pan, pues asígnele la tarea, pero eso sí, asígnesela a alguien que le ama, que con respeto le va a decir, que con el monitoreo oportuno realmente va a ser su policía del pan. Y entonces dígale, cada vez que tú mires que yo voy a comer pan, porque a veces hasta es inconsciente, dime, eso no lo puedes comer, dile, eso te hace daño. Entonces, generar esa conciencia, cuando uno siente, ya uno está dejando de comer el pan. Y es tan así, porque a ellos no se les pasa a uno, a ustedes, a los chiquitos no se les pasa. Ahora, no vayan a tomarlo como una agresión o un abuso. No, la idea es trabajar en equipo y asignarle a alguien esa carga que usted lleva. Y decirle, ayúdame a dejar de comer pan. No lo puedo hacer sola. ¿Sí? Entonces, están en la mesa y de forma cordial y amable, él le va a decir, yo soy tu policía del pan y lo vamos a dejar de comer. Y miren, generar esa conciencia va a hacer que usted coma menos y va a hacer que usted incluso deje de comer pan. Muy bien. Bueno, ya tenemos una tarea por ahí. Vamos a regresar después de esta pausa con varias preguntas que tengo por aquí, todas realmente muy interesantes. Les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para escribirnos. Les recuerdo nuestro WhatsApp 5511-9890 y nuestro Facebook Carolina la Mujer de Hoy. Ya voy al Facebook también para ver qué es lo que nos están escribiendo por ahí. Así que hacemos la pausa y en un momento seguimos con más del programa. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina la Mujer de Hoy por Globo. Tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Carolina la Mujer de Hoy, Guatemala. Seguimos con más del programa, hoy platicando con la licenciada Carol Sanchinelli. El pan engorda es nuestro tema de esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía y gracias por dejar todos sus mensajes. Me voy uno por uno por aquí, aunque algunas cosas creo que ya se han ido quedando pues con una respuesta a lo largo de lo que nos platicó Carol. Dice por aquí, gracias por el programa. ¿Qué hacer para controlar esa adicción entonces? Como cualquier adicción, ¿verdad? Carol lleva su proceso y su tiempo también, porque, ojo, como usted lo dijo al inicio, no es de que hoy entonces ya tiré toda la canasta y los paquetes, porque las adicciones no se quitan así tampoco.
y me peleo con el pan. Y es un trabajo en equipo, de conciencia, es una responsabilidad del alma desde lo más profundo en decir, yo no voy a comer pan porque reconozco que me hace daño. Y entonces, así como todas las adicciones, es un proceso. Hoy no, yo no sé si mañana, pero hoy no voy a comer pan. Y ahí es donde viene el equipo familiar, en la oficina. Entonces, mencionabas de que alguien, su único desayuno es un pan con huevo y frijol y no tiene opción a más. Pues cambia el pan por tortilla. La tortilla no contiene gluten y esa no la va a hinchar. Entonces, pero no el muñeco de tortillas. Como era 3 franceses, ahora le pongo 3 tortillas. No, bájele a la cantidad, cuide la calidad, mejore la calidad de los cereales. Si usted evita los cereales que tienen gluten, van a venir y va a hacer que su cuerpo trabaje mejor en su metabolismo y se va a desintoxicar de tal forma, se va a nivelar en muchas concentraciones de vitaminas, minerales, va a estar usted nítido. Muy bien. Muy buenas tardes. Quisiera preguntarle, al mencionar pan, ¿se puede interpretar harina en general o hay harinas que sí podríamos consumir? Gracias y felicidades por el programa. Sí, así como lo explicamos al principio, desde el trigo. El problema es el contenido del trigo, que tiene una proteína. Entonces, todas las harinas de trigo, provenientes de trigo, tienen gluten y ese es el problema. Entonces, estamos hablando de los cereales como cebada, centeno, avena y trigo, pero la más dañina es el trigo, por esas manipulaciones genéticas que ha sufrido el trigo. Por ejemplo, en los tiempos antiguos, en un pedazo de tierra, para decirles un número, en una hectárea, se sembraban 6 toneladas de trigo y uno cosechaba 6 toneladas. Hoy por hoy se cosechan 32 toneladas. Entonces, la molécula, la genética del trigo se ha cambiado de tal forma que el rendimiento ya no es lo mismo. Entonces, cualquier harina que tenga trigo hoy, ¿verdad? Si hubiéramos guardado el trigo del año de Matusalén, no estuviéramos hablando de eso, pero la genética que hoy tenemos, claro, es una mala genética del trigo y esa es la que nos está enfermando. Entonces, cualquier harina proveniente de trigo puede estar haciéndonos daño. Muy bien, felicidades, muy bueno el programa. ¿El gluten me puede dar alergia específicamente en los brazos, a pesar de que el único pan que consumo es pan integral? El gluten, ahí hay que ver qué tipo de alergia ella está manifestando. Puede dar en cualquier área del cuerpo. Y aunque sea integral, como repetimos, la diferencia entre que sea integral o blanco es que el grano del trigo tiene 3 partes. Lo blanco solo usan el núcleo o el endosperma, y el integral usan el salvado, el germen y el endosperma. Por eso es café, porque usan la cáscara y todo. Pero sea integral o sea blanco, el gluten está ahí, es una proteína que está ahí. Muy bien. Ahora, otra cosa que pasa, por ejemplo, con el pan integral, es que el que es comercial casi es muy poco su contenido integral. Y eso a veces tampoco se habla mucho, Carol, pero la verdad es que es con fines comerciales. Es tremendamente blanco y dice light. Exacto, pero es solo con fines comerciales, pero que a la hora de haberlo producido casi que es lo mismo. Total. El pan integral, que es bastante bueno, que tiene buenas repercusiones para la salud, no es tan esponjoso, no es tan rico a la primera, uno se acostumbra, pero es un poquito más duro en su consistencia. En algunas panaderías específicas sí lo hacen de verdad integral, pero el que venden comercialmente no siento yo, no sé si me equivoco, corríjame, Carol, que tenga todos los nutrientes y que sea el de la mejor calidad. Lo que pasa es que es el que compramos porque es el que está en un súper, pues. Total. No, y el concepto integral no es esponjadito, no es light tampoco, porque ahí no es light, está hecho, no. El concepto integral es que tenga granos, que sea un color incluso hasta bien oscuro, pesado, y que uno se come una rodaja y se queda quieto, porque satisface todo. No es el concepto del
pan de anaquel sándwich, ¿verdad? No, es el concepto de un pan rústico, integral. A mí me gusta mucho hacer pan y cuando yo lo preparo, pues uno le echa especies, uno le echa semillas. Yo le echo semillas incluso hasta muy picantes, porque uno le puede agregar todo eso. Incluso le puede agregar frijoles, le puede agregar todas estas leguminosas para hacer de la porción de nuestros carbohidratos una porción nutritiva completa. Muy bien. Muy buenas tardes, muy bonito el programa, que Dios las bendiga. Mi pregunta, ¿qué debo hacer para saber si padezco de colon irritable? Sufro de mucho estreñimiento y dolor solo de un área de la cintura y un doctor solo me dijo que padezco del colon irritable, pero debo de dejar de comer pan y consumir mucha agua y fibra, es lo que la gente me recomienda. El doctor dijo que también por lo mismo padezco de acné, porque también soy intolerante al gluten, pero la verdad hace 3 años que padezco ese problema, pero este doctor que le comento no me mandó a hacer ningún examen. Si realmente padezco de colon irritable y si soy intolerante al gluten, quisiera que la doctora me pudiera recomendar qué exámenes hacerme o con qué médico ir. Mi nombre es Wendy, tengo 33 años y les escucho en la zona 4 de Misco. Muchísimas gracias. Gracias, Wendy, qué bueno que esté en sintonía. Pues no es solo de decir, se ha dado cuenta que ahora todo es gluten, todo es colon. Cualquier cosa que uno se siente mal, estás mal del colon, entonces ya uno empieza a ver qué hace, ¿verdad? No es así el diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades, ¿verdad? Totalmente. Realmente el diagnóstico y encontrar el diagnóstico certero a una paciente, si tú viste, ella no menciona, ella dice, soy intolerante al gluten, pero ella no clasifica de estas 3 tipos que nosotros dimos. Padezco del colon irritable, estoy estreñida. No, hay que hacer una buena y exhaustiva evaluación en estos pacientes. La inversión no es fácil, pero hay varios recursos para cada tipo de padecimiento por que le cae mal a uno el gluten. Hay ciertos lineamientos. No es lo mismo si uno sospecha de una alergia a que uno sospecha de una enfermedad celíaca o a la sensibilidad. Entonces, en el caso de ella, creo que ella se quedó con el diagnóstico de colon irritable e intolerante al gluten. Ahí no tiene nada de diagnóstico. Ella tiene y sigue estreñida y tiene acné. Todas estas son manifestaciones de que posiblemente ella tiene ahí un padecimiento que hay que detectar. ¿Y cómo? Lo antes posible, porque si es así, lleva 3 años de ese padecimiento, ¿cómo estarán sus vellosidades intestinales? Y esto, como repetí, como digo y repito, el 85% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Entonces, si yo lo tengo rasurado y no hay vellosidades, no tengo defensas. Entonces, ella debe de hacer una dieta adecuada y saludable, pero hay que hacer diagnóstico. Para cada padecimiento hay un diagnóstico oportuno. Entonces, hay que hacerlo. Yo le puedo decir un montón de exámenes, pero tal vez no le voy a atinar porque tengo que hacer una evaluación a usted. Con mucho gusto, si llega a mi consultorio, podemos hacer los exámenes y revisar cuáles tiene y descartar y determinar cuál es. O bien, las personas más indicadas para hacer esto y un poco más sofisticados son los gastroenterólogos. Y es muy importante recalcar que estas patologías no son iguales en el adulto y en el niño. O sea que hay gastroenterólogos pediatras y hay gastroenterólogos de adultos, porque las manifestaciones son diferentes en cada edad. Entonces el niño se manifiesta de una forma que el adulto. Entonces, cuando uno tiene esos problemas, estreñimiento, y que le han dicho es que es el colon y nunca resuelve, eso es como que pam, 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 así me dijera en mi policía del pan. Entonces hay que hacer esa alerta e ir con el médico especializado y que haga la evaluación oportuna y correcta. ¿Verdad? Mire este comentario que nos deja aquí en el Facebook Rosa. Tengo hipotiroidismo y he sido adicta al panito dulce con café.
Pero hace 2 semanas mis hijos tomaron la decisión de hacer una dieta donde todo es un poco más medido, con porciones y cuidándonos un poco más, y es increíble. En la primera semana bajé 3 libras. Ahí está. Pero ahí están las dos cosas que usted mencionó: ir racionando lo que comemos y el trabajo en equipo que están haciendo con toda su familia, ¿verdad? Y puede ser que el hipotiroidismo que ella padezca, si no se ha hecho anticuerpos, sea tipo de Hashimoto, o que le complique más el consumo del gluten. Y al hacer una dieta por lo menos 2 semanas libres de gluten, el cuerpo responde muy bien y se va a sentir bien desintoxicado, desinflamado. Y la gente lo dice: es que me quité el pan y se me compuso todo. Pero ¿por qué no continuar en eso? Porque a veces no tenemos ese trabajo en equipo y esa responsabilidad, y realmente el único recurso por no planificar nuestra alimentación queda el panito que me venden en la esquina, y entonces un pan con chile y ese es mi almuerzo, o pido pizza o algo. Pero yo creo que viene de todos estos programas que hemos hecho, que la planificación en la alimentación es una de las cosas más esenciales para triunfar. El ir al mercado, el comer en casa, el comer comida de casa, y si no, buscar los lugares. Y uno tiene temporadas, porque no siempre va a comer en la casa, porque a veces se le sale que tiene esto en una semana, y cuando uno siente ya no pudo planificar. Pero después regresa al mercado y vuelve otra vez a su sintonía. Entonces, y comer, cuando uno come fuera de casa, buscar lo más casero, lo más higiénico, lo más saludable posible, y no caer en el pan. Muy bien. Es cierto que el pan en grandes cantidades puede ser causante de cirrosis, porque a la larga el pan se fermenta. Escuché esto en alguna oportunidad por parte de un médico. ¿Qué opina la licenciada? Ahí volvemos a mencionar las 55 enfermedades consecuentes a la intolerancia o a la alergia o a lo que el paciente puede estar padeciendo con respecto al gluten. Y una de esas enfermedades es la hipertrigliceridemia. Entonces, la diabetes. Esas dos, como consecuencia de no tolerar el gluten, pueden hacer tener un hígado graso. Y después del hígado graso, fase 1, 2 y 3, viene la cirrosis no alcohólica. Entonces, está bien jalado, pero yo en la clínica he tenido pacientes de este tipo. O sea, sí, por comer pan en abuso y en exceso el resto de su vida, el no haber evaluado que son hipotiroideas, diabéticas y demás, cuando tienen la enfermedad de cirrosis o el hígado graso y en una fase muy avanzada. Y todo hubiese podido mejorarse con el control del gluten. Entonces, si yo estoy padeciendo de osteoporosis, si yo tengo problemas coronarios con problemas de colesterol y demás, si tengo estreñimiento, si tengo colon irritable, todo eso puede tener una fuente, y esa fuente tal vez es el gluten. Y entonces, si yo no me estoy dando cuenta, me estoy enfermando, y es tan sencillo como apagar un interruptor. Ya no como pan. Pero suena sencillo. Suena sencillo, pero no. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para los pacientes con síndrome hipermetabólico, ¿considera que deberían idealmente omitir de su dieta el pan o las harinas? ¿Hipermetabólico o metabólico? Hipermetabólico, dice aquí. El hipermetabólico es que tiene un metabolismo muy acelerado. Tal vez quiso decirme síndrome metabólico. Sí, definitivamente ahí sí, esa es una de las razones, porque ahí está la insulina. Si es el síndrome metabólico, está la insulina, la diabetes, está el síndrome de ovarios poliquísticos. Todo esto entra en ese sistema de mal manejo de carbohidratos. Entonces, todo el programa que hablamos hoy es por no manejar bien carbohidratos, por no tolerar el gluten. Todo el pan se refiere a carbohidratos y el gluten, y todo eso nos está enfermando. Entonces sí, el síndrome metabólico tiene que evitar el pan. Muy bien, muy buena tarde, excelente el programa. Quisiera saber si las alergias respiratorias también pueden estar relacionadas con el gluten. Gracias. Ahí ella menciona una palabra clave: alergias. Entonces, cuando son niños, tienen que hacerse un estudio
de alergias a alimentos. Es bien importante determinar ese estudio, que es muy diferente a lo que yo he estado hablando hoy. Entonces, las alergias alimentarias es un caso aparte, ¿verdad? Entonces, hoy hablamos del adulto, hoy hablamos ahora en niños, las alergias respiratorias pueden estar asociadas a también alergias alimenticias y a veces algunas idiopáticas, pero al controlar los alimentos se controla concomitantemente las alergias respiratorias. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está mediado por la IgE. Entonces, usted va a hacer que no haya esa respuesta autoinmune a rechazar esas toxinas y demás. Entonces, sí, total, un niño con intolerancias, con alergias respiratorias o rinitis o cualquiera de ese tipo, debe de llevar una dieta balanceada, nutritiva y libre de alimentos alergenos, pero con un estudio de panel de alergias previo. Muy bien. Muy buena tarde, bendiciones. Mi pregunta es, ¿la intolerancia al pan también puede dar migraña? Sí. En el caso de mi hija, ya tiene 19 años, tiene la migraña, pero también tiene un montón de ronchitas en los brazos. Ahora tiene como partes específicas en los brazos donde le salen un poquito más de ronchitas. Es como que solo fuera un espacio. ¿Qué nos recomienda en este caso? Sí, así es, eso puede ser, hay que hacer la evaluación. Los síntomas en cada una son diferentes, pueden ser náuseas, puede ser un poco de rinitis, puede ser hinchazón de la boca, puede ser dolor de cabeza, puede ser diarreas, estreñimiento. O sea, que el problema con el gluten, como son 3 padecimientos distintos, son 3 sintomatologías distintas. Entonces, sí cabe en la posibilidad de que sea eso. Muy bien, dice por aquí, muy buenas tardes, buenísimo como siempre el tema. Mi pregunta, ¿considera entonces que es mejor la tortilla que comprar pan? Por ejemplo, un quetzal de tortilla a una fila de pan, ¿lo considera mejor a nivel nutricional? Y perdón que le insista, pero si me puede dar una recomendación para un desayuno, ya que para nosotros los que salimos a trabajar siempre andamos a la ligera y es 1000 veces más fácil en cualquier lugar encontrar un pan con algo y que ese sea el desayuno. Sí, definitivamente sí, la tortilla es mejor que el pan, solo que hay que cuidar las cantidades. Si me dice qué desayuno le puedo dar, tengo que ver no solo el desayuno, tengo que ver el almuerzo, la cena, cuánto pesa, quién es usted, qué necesidades tiene. Si yo lanzo al aire y digo, el desayuno ideal es yo creo que es algo injusto para todos los demás que nos están escuchando. Es importante comer dentro del desayuno, que es el alimento más importante del día, una buena porción de proteínas, una sustentable porción de carbohidratos complejos que sean integrales, una porción de frutas o vegetales. Ese es un desayuno ideal en términos nutricionales. Entonces trate de buscar estas opciones. Algo genial podría ser sustituir lo que usted está comiendo y solo cámbiale la tortilla. En vez de pan, si usted siente que el pan le está afectando, pues póngale tortilla. Muy bien, muy buena tarde, excelente el programa. Quisiera preguntarle si podría reemplazar la granola por el cereal tradicional, ya que a mi hijo le encanta el cereal y es lo único que come por las mañanas antes de irse a estudiar. Gracias por el programa y excelente tarde. Sí. Los cereales, como nosotros pensamos que los cereales o el grupo de cereales es el cereal que viene en una caja en el supermercado y luego lo compran en el anaquel. Eso es lo que nos han vendido, pero eso no es un cereal. Si vamos a hablar cereales, tienen que ser el arroz, el elote, el maíz. Todos esos son son cereales. No el que viene en la caja necesariamente. Y entonces si ella va a sustituir la granola por un cereal de caja, ahí está regresando. Al contrario, de la caja nos deberíamos de pasar a las granolas, a los muslis, a las cosas que yo junto, semillas, nueces, frutos secos, cereales, quinoa. O sea, nos deberíamos de pasar de eso artificial que nos han vendido, que es la caja, llena de azúcar y de cereales sintéticos hasta cierto punto y procesadísimos, a un plato totalmente natural.
los atoles, ¿por qué perdimos el concepto de atoles, por ejemplo? Entonces, hay que hacerlo. Claro, y yo sé que es complicado para los que salimos a trabajar y todo esto, pero qué importante es, para mí la base, yo siento lo que más he aprendido yo de nutrición con usted y con otros especialistas es la variedad, cara. Y yo siento que donde uno más le falla es que uno come el panito de jamón que le gusta todas las mañanas. O si es a su refa a las 11, otra vez mi panito solo con el que a mí me gusta y ya lo tengo donde lo compro, si no lo puedo llevar yo hecho de mi casa. Y no es que ese panito esté mal, el problema es que me lo como todos los días y trabajo 5 días a la semana. Sí. Entonces, ir haciendo esas variaciones, como usted decía, está bien un día cereal con leche, otro día granola con no sé qué, otro día el panito que tanto nos gusta, pues, con huevito, otro día otro tipo de desayuno o de refa, para irle dando también esa variedad, a no que todos los días me como. Entonces, de fijo, en las mañanas 5 panes en una semana, ya ni digamos el resto del día. Y quitar los paradigmas que yo tengo que comer desayuno un cereal, eso no es cierto. Uno de los mejores desayunos inclusive puede ser una proteína de carne, ¿no? Si usted se desayuna un pescado en la mañana, un salmón, en muchas fincas y en lugares, claro, ese es lo el que desayunan es carne, por ejemplo, carnes con huevos. Y eso es un desayuno muy suculento y va a mantener sus índices glicémicos durante todo el día. Entonces, yo creo que estamos equivocados, pero nos han equivocado. Nos han equivocado, la publicidad nos ha equivocado, que es un juguito de naranja, leche y un cereal de caja. Y ese es el desayuno más nutritivo que podemos comer. Cabal. Eso es lo que nos han vendido. Y las reglas de oro de las dietas es que sea variada, que sea suficiente, que sea inocua, que sea balanceada. Entonces, si nosotros realmente respetáramos lo que la dieta debe de ser, otra cosa fuera. Claro. Mire, esta está muy interesante. Dice, muy buenas tardes, interesante el programa. Mi consulta es, si para la cena no se puede comer pan, ¿con qué lo puedo sustituir? Quisiera preguntarle si lo puedo sustituir por nachos, porque a mí la tortilla no me gusta. ¿Qué puedo hacer? Y mis refacciones si son con pan. El punto de dar una respuesta así es que el nacho es lo mismo que la tortilla. El punto que hablábamos hace un rato es evitar los carbohidratos en la noche. Ahora, si tú distribuyes la cantidad de cereales, entiéndanse carbohidratos o complementos durante los 3 tiempos de comida, vas a poder comerte en la noche tu porción de cereal en la noche, aunque no es lo más recomendable porque es mucha energía. Ahora, si comiste todo el día tu porción de cereales, de pan, de tortilla, de nachos, lo que haya sido, y todavía te vas en la noche y lo comes, eso sin duda se vuelve grasa. Entonces, no es si puedo comer nachos o tortilla o pan en la noche. El punto es el balance general de todo tu día. ¿Qué comiste durante todo el día? Muy bien. Muy buenas tardes. Tengo 10 años de no comer pan ni pastas porque me hinchan por completo todo el cuerpo. Pero a veces me pasa que en algún lugar como empanizados y me enfermo nuevamente, me hincho horrible. Probé hace 2 semanas consumir pan integral o pasta integral y también me hincha. Me llevó casi 15 días volver a la normalidad. Quisiera preguntarle a la experta si en el caso del arroz contiene gluten o si tengo el chance de comerlo más. En las imágenes que usted nos compartió, que ya las puse en nuestro Facebook, estaba el arroz en los sin gluten, ¿verdad? Total, sí. Está sin gluten. Lo que pasa es que también están contaminados. Uno puede venir y decir, ay, sí, este pollo no tiene gluten, pero ahí cocinaron algún empanizado y entonces ahí va el gluten. Y el asunto es que como se deja de tener las enzimas, se deja de tener la capacidad funcional para tolerar el gluten y el trigo como tal, entonces cualquier cosa que caiga ahí es una bomba. Y entonces, si ella lleva 10 años de no comerlo, error regresar a comerlo. Entonces son decisiones que, como bien digo, no se toman de la noche a la mañana y es un proceso. Y las personas que no tienen un diagnóstico certero no deberían de animarse por nada del mundo a dejar de comer gluten total.
hay que bajarle a la dosis, a la concentración. Entonces, en el caso de ella, muy preciso, lleva 10 años no comiendo gluten, se le antoja ahorita comerlo y le cae mal, pasa 15 días enferma porque no tiene la capacidad. O sea, esto es parte de amarse y respetarse uno y decir, yo ya tomé una decisión hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, no puedo estar cambiando eso. Ahora, que le hayan metido un gol, ¿verdad? Porque ella preguntó y no, y de plano tiene que hacerlo. Ahora, hay algunos recursos y algunas herramientas que yo propongo, pero hay que evaluar cada caso, ¿verdad? Si hay recursos de enzimas, si hay recursos digestivos que se puedan apoyar al paciente, pero es muy individualizado para poder recuperar eso que ella perdió esos 15 días. Muy bien, muy buenas tardes, me encanta el programa, ya que soy adicta, pero al pan dulce, los pasteles, los postres. ¿Cómo puedo controlar esta adicción, ya que es a diario lo que consumo? Y también quisiera preguntarle si es mejor comer pan de agua o pan pita. ¿O viene siendo lo mismo, ya para fines prácticos? Sí, ahí eso es... Bueno, la adicción la platicamos como cualquier otra adicción porque estamos hablando de que el pan tiene una proteína que se llama gluteomorfina y que como la morfina genera adicción a nivel cerebral y muscular. Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y si es una adicción hay que buscar terapia y ayuda y uno no lo puede hacer solo y necesita trabajo en equipo y demás, todo lo que platicamos en el programa. Ahora, si es el integral o el pampita. Hay pampita integral y hay pampita blanco. El pampita es otro tipo de pan de los 500,000 que hay. El bagel se hace cocido, el pampita se hace sin levadura. Entonces, cada pan tiene su truco. El punto es, lo que estamos hablando aquí es la proteína, el trigo. Entonces, ¿qué es mejor? Si pan pita o pan integral, los dos son buenos. Y mejor si el pan pita es integral. Ahora, lo que estamos hablando aquí es no comer de harina de trigo. Eso es lo que estamos hablando, que eso es lo que nos enferma y nos hace daño. Muy bien. La última pregunta, excelente el programa. Quisiera saber si el amaranto contiene gluten y si lo recomienda. No tiene gluten y el amaranto es una buena propuesta. Sí, tiene muchísimos nutrientes. Hay muchas otras harinas que están surgiendo en el mercado. Yo he escuchado una harina de grillos, por ejemplo, porque se está buscando todas las opciones que puedan sustituir a largo plazo el trigo, y no solo por el sobrecalentamiento, porque son las grandes plantaciones tremendas que realmente hacen daño. Entonces yo creo que hay un futuro para otras harinas, pero en medio de lo que hay que usar lo que uno tiene, la harina de arroz, la harina de maíz, ¿verdad? El pan de elote. Hay que buscar esos otros panes para quienes padecen del problema del gluten. Muy bien. Ya nos tenemos que despedir. Yo le agradezco muchísimo, Carol, que nos haya acompañado esta tarde. Preguntan todos por aquí su número. Se los voy a dar en este momento. Por favor, tomen nota. Es 2368-0739. Se los voy a repetir. 2368-0739. También WhatsApp al 51-52-10-10. Está su página para que puedan visitarla. Es www.cuidadeti.com.gt. Y su página de Facebook, que es muy bonita, que publica siempre recomendaciones muy buenas para nuestra nutrición. La encuentran como T Doctora K, ¿verdad, Carol? Una última recomendación que nos pueda dejar para esta tarde. Bueno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda cosa que salga de la boca de Dios. Muchas veces no necesitamos llenarnos de pan o comer hasta saciarnos, sino necesitamos la comida del alma y el espíritu para poder estar en un equilibrio con la comida. Y entonces, si queremos dejar de comer pan, si queremos tener un equilibrio en nuestra salud, no solo comamos pan, sino que comamos algo más que nos nutra todo nuestro ser. Muchísimas gracias, Carol. Siempre un gusto platicar con usted. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.